conocer ¿Para dónde qué nos opinan. vamos, caballero? Nos vamos a hablar de política nacional con una polémica enorme. A ver, Enorme. estalló hoy, eran Sí. cerca de las 3 de la tarde, Sí. cuando se dio a conocer dos dictámenes de dos sentencias de la Corte Suprema. Son cautelares, en realidad. Claro, haciendo lugar a O sea, una, si en realidad cautelar. sería como haces lugar a cautelar y todavía no es de fondo, en realidad No, es solo claro, de claro. forma. Pero, bueno, ¿Cuál es el toman, asunto? van a modificar algo que iba a suceder dentro de apenas 5 días, una elección provincial. Millones de personas y enormes campañas preparadas para votar Sí. y no va a poder suceder. Bueno, le vamos a preguntar a nuestro compañero Javier Luque absolutamente todo. Le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Porque además Todo, porque hay un montón de dudas vinculadas sobre todo a ¿qué va a pasar el domingo? ¿Va a haber igual elecciones? Porque digo, está suspendida la elección Rebeldía. de gobernador y de vicegobernador, pero no así lo de las autoridades provinciales o locales. Con lo cual, ¿cómo se hace con las boletas que ya están armadas Y el y gasto. tienen Y el gasto. gobernador y vice? Y sí, justamente están suspendidas, digamos, todas las elecciones en las provincias a partir de una impugnación particular. En verdad, lo que se impugnaron fueron dos candidaturas particulares, que es la candidatura a vicegobernador de Juan Mansur. Estamos hablando de en Tucumán y de, Tucumán. San Juan. de San Juan, claro, a vicegobernador de Osvaldo Jaldo, Exacto. que era el gobernador en uso interino, digamos, cuando Mansur estaba en uso de licencia ejerciendo la jefatura de gabinete, y ahora va por su primera gobernación electa, digamos, y por otra parte en San Juan, la candidatura de Uñac a una segunda reelección. Iría por un tercer mandato Claro. en una competencia Pero feroz. antes había sido vice también. Claro, Claro. ahí está el punto, digamos, Claro. que impugna la Corte Suprema, Claro. que como bien dicen, no está resolviendo la cuestión de fondo todavía, sino que es una cautelar, dice, Claro. frenamos Hasta las acá. elecciones por cómo se toman las vicegobernaturas, ¿cómo se dice? Vicegobernaciones. Vicegobernaciones, muchas gracias, de Mansur y de Uñac previo a sus ejercicios como Bien. gobernadores. O sea, en ambos casos lo que dice es que no se está cumpliendo con la Constitución porque la Constitución permitía hasta dos reelecciones. dos periodos consecutivos. En el caso de Uñac iría por un tercero. Y en el caso de Mansur lo que dice es que no podría juntar 4 periodos entre vicegobernador y gobernador, porque las excepciones solo se permiten si fuiste vice y querés ser gobernador. Claro, no al revés. Claro, eso es lo que plantea en ambos casos. Ahora, Javi, es muy sugestivo que, siendo que estas candidaturas se conocen hace ya muchísimo tiempo, que ha habido impugnaciones, que incluso la justicia de cada una de las provincias había fallado en otro sentido, Bueno. que la Corte Suprema ahora cambie esto de esta manera. O sea, los costos económicos, además de esto, son Sí. enormes. Perdón, y le agrego eso, los costos que tienen que ver con el ejercicio de la democracia también, ¿no? Porque digo, no estamos pensando en lo que significa una elección dentro de 5 días para mucha gente que tendrá ganas Todo. de seguir como está o de cambiar Todo, la historia. autoridad de mesa, ¿no? colegios, todo. organización. Enorme. Sin dudas, sobre todo, bueno, en el caso de San Juan, si quieren, es posible ampararse en que la acción declarativa a la que hace lugar la Corte Suprema había sido presentada por la unión entre la UCR y el PRO en San Juan a inicios de abril, o sea que no hay tanto tiempo entre el fallo de la Corte y la presentación judicial que da lugar a Sí. digamos, bueno, no es un fallo sino una cautelar, como ¿Y dicen. en el caso de Tucumán? Pero en el caso de Tucumán, bueno, la candidatura de Mansur había sido habilitada por la Corte Local Sí. en noviembre del año pasado. Claro, por Hubo eso. una denuncia de un tercero que se ha apoderado de un partido local, ¿Pero Libertad y cuándo Justicia, pero hace ya bastante tiempo, y obviamente que en cualquier caso coincido con ustedes plenamente en que es tremendamente sugestivo que a solo 5 días de las elecciones se suspendan de esta manera. Sí. Es inédito en la historia argentina. Sí ha habido otras impugnaciones, pero no tan poco tiempo antes de la elección. Por eso, yo pensaba en esto, ¿no? Digo, al principio, cuando recién conocimos la noticia, una de las incógnitas era, bueno, ¿cuándo fue que se presentaron estos amparos por parte de la oposición a que subiera hasta llegar hasta la Corte Suprema de Justicia? Porque si se presentaron hace nada, es un error y, ¿por qué no, también una intencionalidad por parte de la oposición? Si ya sabías que se habían inscrito esas fórmulas, ya sabíamos todos quiénes iban a ser los Sí, candidatos. sí, olvídate. Y si es una demora por parte de la Corte Suprema, es un error de la Corte llegar hasta esta Absolutamente. instancia, resolver antes, hacerlo Bueno. cuando hay tiempo para tomar alguna medida. En el caso de Uñac, en verdad, la presentación fue a inicio de abril porque también el Tribunal Electoral Local había habilitado su candidatura también a inicios de abril y la presentación fue una semana después. Hay diferencias ahí entonces En ese entre una sentido, provincia
decir creo la que otra. sí, igual Bien. me parece que por supuesto que hay, como vuelvo, reitero, cuestiones políticas de por medio, que es lo que salió a decir la Casa Rosada, sin Claro. Sí. prioritos en la lengua. ¿Qué fue lo que dijo? Contanos qué dijo la Casa Rosada y después, ¿cuál fue la reacción de la oposición? Bueno, justamente la Casa Rosada es un comunicado, la presidencia politizó absolutamente la cuestión. Creo que mi opinión es que ya estaba un poco politizada Acá de antes. tenemos el tuit del presidente pero, Alberto Fernández. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, acá vemos, además del comunicado de presidencia, el tuit del presidente, que es aparte, en una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo. ¿Puedo decir algo sobre este tuit del presidente? Porque me parece que, digo, más allá del comunicado... ¿Le diste porque permiso? sabe Yo no más. le di permiso. Dijo, ¿puedo decir algo? Ay, Sí. ¿cómo está? Hoy, como no puede pelear a los televidentes, me ¿Está bien? pelea a mí. Dale. Te doy No, permiso pero digo- solo porque sos la conductora de este programa. No, pensaba que a mí me cuesta a veces cuando este tipo de cosas se plantean de una manera... Es el presidente de la nación, no es cualquier persona. Y hay como una serie de puntos que no terminan de quedar claros acerca de qué es lo que querés decir con esto. Porque después podemos empezar a hablar de cuál es el rol de la Corte, cuál es la potestad que tiene o no tiene la Corte. Porque cuando entras en la intromisión en el proceso electoral, si la Corte tiene potestad, digo, no es una intromisión. Ahora, vos podés hablar de otras cosas. Vos podés incluso señalar que la falta o el tiempo que hay para resolver el asunto no te permite hacerlo más claro, que podrían haberlo resuelto antes, que podrían haberse atenido a lo que decían las cortes de las propias provincias. Digo, es Sí. raro el Ahí mensaje hay del una presidente Alberto discusión. Fernández. Avance. Ahí hay una discusión sobre si la Corte tiene competencia originaria o no en estos temas y correspondía que primero se eleven a otros tribunales locales y esta acción declarativa que pase primero, en verdad, por la Corte Suprema local, por ejemplo, Claro. o si la Corte Suprema tiene, como sabemos, una de las competencias originarias es cuestiones, por ejemplo, entre provincias, Sí. o quizás cuestiones que atañen a una provincia. Es una redacción quizás medio ambigua del artículo 117 de la Constitución Bien. Nacional. Claro. Y bueno, ahí están los constitucionalistas o los juristas que están opinando sí o no. Por lo pronto, el Tribunal Local de San Juan, el Tribunal de Justicia de San Juan, dijo que va a aceptar a rajatabla la decisión de la Corte. Hasta ahora UNIAC no habló, o sea que quizás eso da a entender que, bueno, finalmente va a tener que acatar Había de llamado una a su forma u gabinete otra hace la un decisión. Sí, rato. a ver, creo que hay que leerlo en muchos lugares. De la declaración de Alberto Fernández, además lo que se puede decir, y de la declaración de presidencia posterior que estabas comentando antes o que ibas a comentar, digo, hay además una toma de partido, una presunción. Se dice esto que presumiblemente iban a ganar los peronismos. Se trata de leer eso en una clave política de juego de la Corte. Me parece que institucionalmente no le conviene al Poder Ejecutivo Claramente. meterse en eso cuando había otros argumentos Totalmente. mucho más claros que no te iban a meter en esa rencilla. Pero totalmente. más allá de eso, hay que leer también que esta Corte, las dos definiciones fueron tomadas solamente por 3 integrantes, ¿sí? Sí. Nuevamente, Estaba Lorenzetti. Lorenzetti no, No estaba, participó de estaba estas de viaje. decisiones. El mismo día que se conocen, casi a la misma hora, estaba hablando Rosati Sí, ante el la AmCham. Cámara de Comercio de Estados Unidos y señalando cuestiones hacia el Poder Ejecutivo Sí. y hacia incluso el Banco Central, diciendo si había que emitir o no había que Casi emitir. diría que es más intromisión en otros poderes, lo de hoy Claro. de Rosa Tiramcham, que Sí. los fallos, Hay ¿no? una tensión, perdón, y en simultáneo hoy Sí. también tenía que seguir el juicio político que se siga la Corte en diputados, con lo Exacto. cual acá pareciera que hay poco institucionalidad y mucho de este jueguito De tironeo político. y juego Sí, político. absolutamente, coincido con lo que decís. Digamos, la politización claramente es previa y viene de ambos lugares. Sí. No empezó con el comunicado de presidencia, desde quizás la cuestión del fallo por la coparticipación con el asunto de los fondos para la policía Claro. porteña o no, que ya se empezó a politizar absolutamente la relación entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema. Esto me parece que es un episodio más de eso en el que quedaron adentro 2 provincias peronistas. Quedan todos en offside, además, porque el tuit de Patricia Bullrich Sí. es tan Hablando poco de feliz. partidización, ¿no? Javi, ¿qué pasó? Tan poco feliz. Y bueno, acá digamos que la precandidata presidencial se atribuyó a sí misma prácticamente el fallo de la Sí. Corte. Dice, le frenamos las reelecciones a Mansur y Uñac, se creen señores feudales y dueños de sus provincias, quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros esto no pasará. Claro, el les frenamos es lo que empioja absolutamente cualquier tipo de mensaje que hubiera querido dar. Pues si hubiera dicho la Corte Suprema actuó, bueno, hasta ahí, pues sí, bueno, puedo no estar de acuerdo, pero no está diciendo nada que comprometa la institucionalidad. Ahora, les
¿les frenamos? Bueno, creo que es un poco referencia a que en San Juan, por lo menos, la presentación judicial sí provino del PRO en alianza con la UCR, por ahí haciendo un poco referencia a eso, pero después, sí. cuando sale de frente de todos a decir, ustedes tienen vínculo con la Corte, ¿qué van a hacer? ¿Les van a enrostrar este tuit? El argumento de Burrich fue el mismo que usó Mauricio Macri cuando le preguntaron acerca de las elecciones de la semana pasada que ganaron los oficialismos. Y otro... Que tampoco fue muy feliz y que y habló de le generó un pedido de disculpas de parte... Morales le pide a Macri que se retracte, digamos, porque entró Jujuy en el feudalismo. Claro, pero ¿se acuerdan cuando acá también pasamos las declaraciones de Guildo y Fran que decía, desde la capital no entienden cómo son las provincias y declaran? Bueno, se refiere a esto también, se refieren a, estas opiniones. Bueno, pero es que en parte es así. Sí, pero también son poco felices todas las declaraciones. Hoy no hay alguien de la clase política que de verdad haya salido con altura a decir algo que esté, digamos, coincidente con la institucionalidad. Todo es partidario, todo es agua para mi molino. Y a ver este otro precandidato. Y que dijo el otro precandidato del PRO, Horacio Rodríguez Larreta: nadie está por sobre la Constitución, esa es la regla fundamental de nuestra república. La decisión de la Corte es la que corresponde a un país que respeta la legalidad. Hay que abandonar para siempre los intentos de violentar las reglas electorales provinciales para perpetuarse en el poder, dijo Larreta. ¿Y cómo sigue? ¿Y entonces, Javi? ¿Qué hacen? Y por lo pronto no hay elecciones. Los sanjuaninos que están mirando, ¿qué le decimos? El domingo las provincias tienen 5 días para hacer su presentación y defenderse de esta acusación hasta el momento de terceras partes hacia la Corte Suprema. O sea que hay 5 días para que hagan las presentaciones y la Corte, la verdad es que no tiene un plazo para resolver. Así que todo indica que no va a haber elecciones este domingo. O sea, que en lugar de 5 provincias van a ser 3 las que voten La este Pampa, domingo. Tierra del Fuego y Salta. Bueno. Muy bien. Bueno, Javi, qué quilombito, ¿eh? Así es. Qué lindo Nunca una está, buena, che. Perdón, ¿no? Que te le diga. Hombre, no viejo, Estás politizando la cuestión. Si empatiza Bullrich es bueno. Tenés razón. Vos, Estás generando ¿niños grieta. sí o niños no en el casamiento?